B-Side cumple 10 años como una promotoría de seguros, como una empresa constituida. Hoy es un episodio súper especial para nosotros porque le vamos a sacar todos los secretos a Eli de estos 10 años construyendo algo que sí vale la pena. Lo que sucedió es que llegó un punto en mi camino en donde los valores que estaba sosteniendo esa promotoría en la que yo trabajaba y los valores que yo estaba empezando a buscar sostener en mi vida no estaban en la misma línea. Yo veía dos opciones. La opción 1 era seguir siendo parte de una empresa que no era afín a mis valores y entonces ayudarle a esa empresa a sostener valores yendo muchas veces en contra de los míos. Pero bueno, pues fue menos importante en ese momento la estabilidad económica que ya tenía yo para empezar a construir un proyecto que estuviera alineado a lo que yo quería construir en la vida. La persona que era director de la zona Occidente Pacífico de la compañía me preguntó, o sea, ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Ya hiciste bien números? ¿Ya hiciste una planeación financiera? Y le dije, ni la he hecho ni la voy a hacer, porque si la hago me voy a quedar en donde estoy y no me voy a aventar. Yo siento que el camino del emprendimiento de repente se siente como un volado, ¿no? De voy a hacer lo posible porque la suerte me favorezca y espero que este sea el negocio adecuado. Volteas a ver atrás y tenías cierta estabilidad y tenías ciertos privilegios y ahora tienes que trabajar por esos privilegios. ¿En qué momento te diste cuenta, esto sí está funcionando, esto sí es lo que quiero para mi vida? Ha habido muchos momentos en donde las cosas no han salido como esperábamos y ha habido muchas dificultades, pero jamás en la vida he dicho, chini, si tan solo me hubiera quedado donde estaba. De verdad que para mí, o sea, más bien creo que me quedé más tiempo del que me debí de haber quedado en el lugar en donde estaba. Hola, bienvenidos a otro episodio de Horas Pompi. Y este episodio va a ser muy especial para nosotros. Queremos generar mucho valor, pero sobre todo reconocer a mi compañera Elizabeth Sierra por 10 años de trayectoria. Este mes, B-Side cumple 10 años como una promotoría de seguros, como una empresa constituida. Y ha habido mucho camino recorrido, muchas historias, una vida tras otra pasadas por aquí. Hoy es un episodio súper especial para nosotros porque le vamos a sacar todos los secretos a Eli de estos 10 años construyendo algo que sí vale la pena. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, muy contenta, Mar, muy agradecida por estar dedicando este espacio de tiempo a hacer una grabación de un episodio de nuestro podcast que es parte de estos 10 años, ¿no? La creación de Horas Pompi fue algo que nació en medio de este proceso de 10 años y que pues está padre que hoy le demos un momentito para poder agradecer, repasar, reconocer lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años. Ayer, a manera de broma, decía que si nos traíamos unas copitas y una champaña para brindar, ustedes no saben que no son horas de beber. Estamos haciendo esta grabación un día por la mañana, un miércoles, mitad de semana, y pues no solo pasaron 10 años, pasaron muchos años de edad, y entonces ya no nos permitimos beber el miércoles a las 10 de la mañana. Muchos años de conciencia. Hace 10 años hubiéramos estado tomando malas decisiones en un miércoles por la mañana. No sé, hace 10 años no tomábamos tampoco en un miércoles por la mañana. No, ya no. Ya éramos personas conscientes. Ajá, ya no. Pero bueno, hemos pasado muchas cosas en B-Side y queremos empezar con la historia. ¿Cómo surge B-Side? ¿Qué momento de tu vida estabas atravesando cuando decidiste emprender en esto? Pues mira, desde que yo era chiquita soñaba, ay, no es cierto, jamás soñé con tener una promotoría de seguros, honestamente, jamás lo soñé. Seguramente fue algo que se fue gestando a lo largo del camino, ¿no? O sea, no recuerdo un solo momento de mi infancia en donde yo me sentara a diseñar o a soñar con tener lo que hoy tengo, ni de chiste. Pero sí, lo que sucedió es que yo elijo estudiar la carrera de Administración de Recursos Humanos, termino la carrera y los que ya leyeron el libro de Horas Pompi ya habrán leído esto, pero yo empiezo a buscar empleo a través de la página de OCC, Comercial No Pagado. Ya existía OCC en aquel entonces
Y entonces, pues en un proceso bastante rápido, en cosa de días, yo estaba sentada en una entrevista, trabajando, siendo entrevistada por el área de recursos humanos de una compañía de seguros, en la que me quedo y así es como conozco el área comercial, así es como empiezo a trabajar como asistente de un asesor y después de 2 y después de 3 asesores, que entre ellos eran socios. Después estos 3 socios, deciden crear una promotoría de seguros. Entonces inicio, pues siendo un elemento, un pilar importante en la creación de esa promotoría y justo cuando esa promotoría estaba cumpliendo 10 años, es que yo inicio con mi propio proyecto. O sea, yo colaboré en esa promotoría exactamente por 10 años. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que a lo largo de 10 años que estuve trabajando en esa promotoría, pues tomé cursos, leí libros, le dediqué muchísimo tiempo y muchos recursos a mi crecimiento personal, a conocerme mejor a mí, a entender qué es lo que Elizabeth realmente quería, a pulir y definir cuál era mi propósito en esta vida. Y entonces lo que sucedió es que llegó un punto en mi camino en donde los valores que estaba sosteniendo esa promotoría en la que yo trabajaba y los valores que yo estaba empezando a buscar sostener en mi vida no estaban en la misma línea. Y creo que cuando te das cuenta de eso es un momento muy importante en tu vida porque yo veía 2 opciones. La opción uno era seguir siendo parte de una empresa que no era afín a mis valores y entonces ayudarle a esa empresa a sostener valores yendo muchas veces en contra de los míos y eso me parecía muy doloroso para mí, o pues despedirme de lo que yo ya había construido ahí, despedirme de un ingreso y muchos privilegios que había ganado por la figura que yo tenía y por la participación en acciones que también tenía en ese equipo. Em, pero bueno, pues fue menos importante en ese momento la estabilidad económica que ya tenía yo para empezar a construir un proyecto que estuviera alineado a lo que yo quería construir en la vida. Y así es como inicia el proyecto de Beside. Pues justo fue a finales del 2016 que empiezo no, 2015, mi proceso de deslindarme de allá. Y justo para abril del 2016 es que logro cumplir todos los requisitos que la compañía de seguros me pide para poder firmar un contrato con la compañía y ya iniciar formalmente a ejercer, como una promotoría de seguros, y es lo que ha sucedido en estos 10 años. Hablas de esos requisitos que te pedía la compañía de seguros y escucho a muchos emprendedores esperarse hasta estar listos en el momento ideal económico, profesional y emocionalmente para lanzarse a su emprendimiento. ¿En ese momento tú te sentías lista y profesional y emocionalmente para empezar? Hasta cierto punto sí, pero por otro lado, pues claramente no. Pero como dicen, es más fácil cambiar cuando es más fácil cambiar que no cambiar. O sea, estaba tan incómoda la situación para mí en donde yo estaba, que ya no era, pues ya no era una buena idea continuar ahí y entonces no me iba a esperar a que todos los elementos estuvieran en el lugar adecuado para iniciar el proyecto, porque probablemente eso nunca iba a suceder, porque en la vida es difícil que realmente todo esté, como súper bien acomodado, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en su momento la persona que era director de la zona Occidente Pacífico de la compañía me preguntó, o sea, ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Ya hiciste bien números? ¿Ya hiciste una planeación financiera? Y le dije: "Ni la he hecho ni la voy a hacer, porque si la hago, me voy a quedar en donde estoy y no me voy a aventar". Entonces, yo sabía que muchas cosas iban a surgir inesperadamente en el camino, pero más bien creo que internamente estaba lista y estaba preparada para asumir los efectos de la decisión que estaba tomando, sabiendo que nada estaba listo. Cuéntanos de esos primeros años. ¿Tuviste que tomar decisiones incómodas, como desprenderte de ese ingreso que ya tenías seguro, de esa posición que era cómoda porque tu promotoría ya tenía 10 años trabajando y era exitosa? ¿Qué otro tipo de decisiones incómodas
te hicieron caminar y cómo fueron los primeros años de V-Site, que era diferente a como es ahora. Mira, definitivamente yo, mis ingresos en aquel entonces venían por 4 caminos. Un camino, lo que yo había generado como asesor, pero ya representaba muy, muy poquito por los años que yo ya tenía de no ser asesor y porque había sido muy poco tiempo asesor. Entonces, realmente era un ingreso que no representaba. Tenía otro ingreso que era a manera de una iguala, como si fuera un sueldo por dirigir el área de reclutamiento de esa promotoría, que representaba un porcentaje pequeño de mi estilo de vida. Mi ingreso, otro ingreso era utilidades que se sacaban de la empresa y al yo tener cierta participación, pues en ese porcentaje se me brindaban utilidades que representaba pues un porcentaje también pequeño, pero digamos de estas 3 partes, pues ganaba lo que a lo mejor hoy una persona gana ya como un sueldo importante, ¿no? Y mi ingreso principal era por una figura que yo tenía más de 5 años construyendo, que era una figura como gerente de agencia. Entonces, yo tenía un equipo a mi cargo de 15 asesores que yo había reclutado, que yo había desarrollado y que ellos me generaban un ingreso que con ese yo tenía, pues, ya cierto estilo de vida, ¿no? Me había, pues, había buscado un departamento que estaba rentando, que había amueblado a mi gusto, en una zona que me gustaba, que ese era uno de mis gastos fijos, pues, principales mensuales, ¿no? Y el estilo de vida que yo tenía en ese entonces. Entonces, cuando decido iniciar con el proyecto de V-Site, me quedo sin estos ingresos, sin todos, ¿no? Entonces, sí fue pues, cero, ¿no? Que el proyecto de la promotoría cuando inicias, la compañía te empieza a dar un apoyo, pero el apoyo realmente es para que arranque el negocio y era de menos de la mitad de lo que yo estaba acostumbrada a gastarme yo sola, ¿no? Entonces cobra la mitad de lo que estás acostumbrada a cobrar y aparte con eso tienes que contratar gente y empezar a hacer una empresa. Entonces, tuve que hacer algunos cambios como dejar de vivir en donde vivía y entonces bajar drásticamente mi estilo de vida, mudarme a otro lugar, volver a tener roomie para compartir, gastos, no volver a cambiar de vehículo, que estaba mal acostumbrada, pues, a hacer cambios, frecuentes de vehículo, dejar de viajar, dejar de salir, dejar de comprar al ritmo de compra que tenía. También estaba muy habituada a ahorrar dinero y a siempre contar con un respaldo económico. Eso de alguna forma me ayudó porque ese ahorro lo utilicé para financiar nóminas en algún momento del proyecto. Pero, pues, también es como desprenderte de esa seguridad y esa certeza que tú tienes de que siempre tienes un ahorro, que cualquier cosa que suceda, pues, ahí tienes dinero para subsistir. Entonces, a título personal, por supuesto que fue muy difícil, pero no lo sufrí, ¿sabes? O sea, como que me parecía como una aventura, o sea, como divertido, y la realidad es de que yo no nací en cuna de oro. O sea, mi familia no vengo de un estrato socioeconómico de pobreza, pero no nací en una situación tan holgada como la que yo ya había alcanzado en ese momento. Entonces, yo podía reconocer que me gustaba, viajar en primera clase, tal vez, y tener mucha ropa y muchos zapatos y hacer vacaciones y todo el estilo de vida que yo me había creado, pero sabía que no me pasaba nada si regresaba a un lugar por el que yo ya había pasado, pues, ¿no? Em, Incluso a mis 25 años que me independicé de casa de mis papás, yo cuando me independicé en ese momento, pues mis papás no me apoyaron con nada, ¿no? Porque hay gente que se independiza con muchos patrocinios, yo no. Y entonces había pasado por una etapa difícil, ¿no? Donde hay días que no tienes ni para comer, que tienes que cubrir tus servicios y dices, ¿de dónde le voy a hacer? Y que me endeudé con tarjetas y había pasado una etapa a mis 25, pues difícil. Y entonces, cuando empecé el proyecto de V-Site, que tenía 31 años, tal vez, 32, pues era no, pues ya 33 años tenía, no me daba miedo, como que decía: "Pues ya pasé una vez, o sea, de hambre no me voy a morir, el peor escenario es que vaya y me invite a la casa de alguien a comer, ¿no? O arranque fruta de los árboles", que en esta ciudad hay muchos árboles Abunda. frutales, ajá, pero realmente, miedo no me daba. Y la otra cosa que sí hice fue que en esa etapa de arranque, también las cosas se acomodaron, pero sí dediqué muy poquito tiempo, pero sí de repente dediqué tiempo a vender.
a vender seguros, que pues eso es una chulada, ¿no? Porque tú te sientas con alguien, platicas de sus necesidades, le vendes un seguro, la comisión es muy alta y no hay forma de que te mueras de hambre cuando sabes vender. La decisión la tomaste personal, pero cuando ¿emprendiste tú sola? ¿Emprendiste con un...? Lo que pasó es que yo tenía un equipo de asesores, como les decía hace ratito, y cuando hablo con la compañía y le comento que voy a empezar con mi proyecto, el director me pide un solo favor y es, no, necesito que nos apoyes con una sola cosa. Sabemos que mucha gente te sigue, sabemos que tienes un equipo, pero necesitas hablar con ellos y decirles que no te pueden seguir. O sea, ellos se van a quedar en la promotoría donde estás y tú te vas, pero te vas tú sola. Entonces yo hablé con el equipo, les pedí ese favor y tenía una persona en ese equipo que era un poquito más desafiante y terca, Brice, y ella fue la única que dijo, me vale cacahuate lo que tengan que pasar, pero yo me voy contigo, yo no me quedo en este lugar. Ella tampoco estaba cómoda con las cosas que estaban pasando, ella también estaba en un proceso de crecimiento personal similar al que yo estaba, y entonces, si bien ella tenía un ingreso de asesor, que siguió teniendo, porque funciona diferente esa figura, y ella no tuvo que pasar por lo que yo, sí, Sí, no tuvo que dejar lo que ajá, ya tenía. ajá, ella fue la única persona de mi equipo que dijo: "No importa, yo te sigo, ¿no? Yo me voy contigo". Claramente la compañía, solamente le da el nombramiento a una persona, que en este caso soy yo, como promotor, ¿no? Así funciona. Es una figura que le dan a una persona física, aunque le piden que constituya una persona moral, pero digamos que el proceso de selección, porque pasas por un proceso de selección, pasas por psicometrías, te piden que pues entregues nuevamente currículum, que entregues credenciales y demás, eso solamente se lo piden a quien va a ser el promotor y ya si tú quieres, pues puedes pedirle ayuda a la gente, a tanta gente como tú quieras. Y en ese caso, Brice fue la persona que estuvo, pues, trabajando a la par junto conmigo. Entonces, en el momento en donde me pidieron hacer una persona moral, me acuerdo perfecto que yo estaba en la llamada con la abogada de la notaría y me dice: "Oye, ¿a quién quieres poner como socio en la, persona moral? Porque me tienes que pasar, pues, identificación y documentos". Les dije: "No, pues, a nadie, pues, es que soy yo, ¿no?, la que está jalando aquí la carreta". Me dijeron: "No, es que no se puede, te están pidiendo una sociedad y entonces tiene que haber por lo menos una persona más". Y entonces yo dije: "A ver, pues, ¿a quién pongo? ¿Puedo poner a mi papá? ¿Puedo poner a alguno de mis hermanos?". Como por cumplir el requisito, dije: "No, pues, mejor voy a poner a Brice", que es la persona que está, pues, realmente que llegaba todos los días a la oficina y me decía: "¿Qué necesitas que te ayude?", ¿no? "¿Qué necesitas que te ayude?". Realmente nunca hubo una conversación previa de vamos a hacer una empresa, siempre fue yo voy a hacer mi promotoría y ustedes se tienen que quedar. Y entonces ella era como la rebeldita de: "No, no, no, ¿a qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda?". Entonces en ese momento le dije: "Oye, voy a hacer una empresa, tengo que hacer una constitutiva y necesito poner a alguien como socio. ¿Te puedo poner a ti como socia?". Y bueno, pues ella me dijo: "Claro, claro que sí". Entonces, formalmente la constitutiva inició en sociedad con ella. Con Brice. Digo, Brice ya no está con nosotros Ujú. y me gustaría que nos platicaras un poquito más de ella. ¿Cómo fue trabajar con ella? O sea, ¿fue realmente como una socia o ella era como parte del staff? No, realmente era una sociedad porque se sentía como las 2 mamás de la casita, ¿no? Brice había sido sobresaliente como asesor, era muy hábil como vendedora, muy buena con la gente, tenía muchas habilidades de comunicación y muy buen rapport. Entonces, cuando inicio con la promotoría, pues empiezo a buscar candidatos que entrevistar y entonces, pues, ella a la par, ¿no? O sea, me decía de: "Ay, a ver, ¿a quién le hablamos?". Ella ya tenía un rato de ser asesora, ya había, pasado más de alguna vez un referido de asesor, entonces sabía más o menos qué es lo que se estaba buscando. Nunca propiamente se había dedicado ni a reclutar ni a desarrollar, pero, pues, sabía vender, ¿no? Entonces, de repente iba y ella hacía algunas entrevistas, pero sí llegó un punto donde me dijo: "Yo nunca más vuelvo a hacer esto, odio reclutar, no me pidas esto". Em,
Y entonces muy pronto se deslindó de esa actividad, pero sí hizo una serie de entrevistas en la vida. Le frustraba muchísimo que la gente no tomara la opción, o sea, no entendía. Para ella era como, ¿qué tiene la gente en la cabeza? O sea, ¿por qué me dice que no? ¿Qué le pasa? ¿No? Le ¿Qué no estoy ve? vendiendo el mejor trabajo del mundo, ¿por qué no lo quieren? Ella estaba convencida de que era el mejor trabajo del mundo. Por su perfil, pues era un perfil que era como un pez en el agua, nadando en la carrera. Y entonces, pues para ella le había cambiado drásticamente la vida, ¿no? Generaba un nivel de ingresos que a lo mejor sus compañeros o la gente de su edad ni de chiste aspiraba a ganar. Más la libertad, ella no sentía que trabajaba, así lo decía, porque era como, pues voy a cotorrear y por cotorrear luego gano dinero, ¿no? Entonces no le hacía sentido que hubiera gente que viniera a una entrevista ganando poco, dedicando demasiadas horas a un trabajo, con un nivel de frustración, con un nivel de cansancio, y que después de la entrevista te dijera, no, pero no me interesa, es que yo no quiero vender seguros, era por, o sea, no le cabía en la cabeza. Entonces, lo que empezamos a hacer era como yo me empecé a enfocar más en reclutamiento, y en cuanto entraba una persona, pues ella se encargaba de enseñarle a vender la compañía. O sea, no era un tema de diapositiva número 1, ¿no? Era más de, órale, vámonos a citas. Y entonces, pues ella haciendo el proceso para que el asesor la viera y luego, pues ya acompañándolo para dejarlo como solo en el proceso, pues eso fue lo que estuvimos haciendo hasta que ya, o sea, yo desde un inicio tenía en mi cabeza la idea de hacer una empresa. Entonces, em, muy recientemente me invité a Emi, que Emi sigue siendo parte de nuestro equipo, que era la hermana chica de la mejor amiga de otra persona de la promotoría, de Mariana, que hoy también es promotora. Entonces me dijo, ¿por qué no le hablas a Emi? Ella ya había estado también en la industria, había sido asistente de un gerente, entendía el cuaderno de concursos y entonces invito a Emi y luego Brice siempre había querido invitar a la carrera a uno de sus mejores amigos, a Ricardo, y entonces me dijo otra vez, ¿por qué no le hablamos a Ricardo para que Ricardo nos ayude? Sobre todo con todas las actividades que tenían que ver con papelería y con cuestiones como más administrativas que nos estaban costando un poquito de trabajo y que nos quitaban mucho tiempo, ¿no? Y entonces ella invitó a Ricardo, ya platiqué con él, se quedó con nosotros y Ricardo es una persona que tiene una personalidad súper bonita. Él le aportaba como mucha alegría y mucha chispa, entonces ya se empezó a hacer un equipo, ¿no? Donde Emi, aunque siempre estaba en remoto, porque estaba estudiando una maestría y entonces no venía nunca físicamente, mucho antes de la pandemia y nosotros aprendimos a trabajar en remoto, ella estaba calculando reportes y toda la comunicación era virtual y Ricardo pues era el que ponía el café, el que le brindaba como la chispa y la alegría a la oficina y entonces yo me enfocaba un poco más en reclutar y Brice en desarrollar, Desarrollo. ¿no? Fueron pasando los años, fuimos creciendo el equipo de asesores, eventualmente llegó Dora, que era una amiga mía de hace muchísimos años, que fue la primera persona que promovimos a gerente de agencia, porque desde que la invitamos con esa idea. Después José Luis, que también ya lo entrevistamos, que ya lo conocieron en alguno de nuestros episodios, que es mi hermano, también tuvo un arranque muy exitoso como asesor y después de cierto tiempo pues lo invitamos a que también tomara una figura como gerente de agencia. Entonces, más o menos esto fue casi 5 años, o sea, 4 o 5 años del arranque de la promotoría, el momento en donde ya teníamos un equipo de asesores que empezaba a sonar como un equipo consolidado. Habíamos promovido 2 personas a ser gerentes de agencia, habíamos incrementado un poquito de personas en el staff y pues más o menos ahí es en donde iba el camino recorrido a la mitad y sí los roles que teníamos Brice y yo era pues como pues sí, yo siempre con la figura de promotor, pero ahí yo busqué que la compañía de seguros le diera a ella una etiqueta para que tuviera una figura que ante las juntas y ante los eventos, pues tuviera más o menos como el mismo nivel no quiero decir reconocimiento, porque hay muchas juntas en la compañía donde es para el promotor, ¿no? Y entonces, aunque yo le diga a la compañía, oye, es que es mi brazo derecho, oye, es que ella es la que está dirigiendo desarrollo o lo que sea, es como no, pero es que ella no tiene un nombramiento, ¿no? Entonces, en su momento buscamos que le dieran una gerencia, no nos la autorizaron.
Entonces le dieron un nombramiento que es como nada más honorífico, pero que se le llama promotor adjunto. Y entonces de esa forma ella ya podía asistir a los eventos y secundar como si fuera otro promotor, ¿no? Entonces ese proceso lo tuvimos los primeros 5 años hasta que se hizo mamá y ya después de cierto tiempo de que había tenido a su bebé, pedimos que le quitaran el nombramiento y se deslindó un poco de las actividades de la promotoría porque estaba, porque en ese momento en su vida prefería Enfocada. enfocarse a la maternidad. Ujú. Oye, estás hablando de 5 años en donde inmediatamente empezaste a ver que la gente quería sumarse a tu equipo o al principio no se sumaba tanta gente, te dieron una oficina. ¿Cómo fue como ese arranque en cuanto a resultados? Porque estamos en una carrera en donde ganamos por resultados, ¿no? El Ujú. proceso es importante, seguirlo, pero nadie te paga por seguir el proceso, te pagan hasta que llegan los resultados. ¿Tuviste resultados inmediatamente? La compañía de seguros tiene un esquema en donde los primeros 3 años del arranque de una promotoría te da muchos apoyos como para que se facilite el arranque. Todos, por supuesto, están ligados a resultados. Entonces, por un lado, los primeros 3 años te facilita el uso de una oficina sin cobrarte renta, que eso es un super plus porque pues tienes un espacio físico en donde trabajar. En ese caso, en mi historia, yo creo que soy la única que vivió esto. Yo me di de alta oficialmente en abril, pero estábamos en un proceso de transición de edificio y entonces tenían varios años que no le habían metido ni un solo peso a la torre donde estábamos trabajando porque se estaba por entregar la nueva torre. Entonces, a mí me debieron de haber entregado una oficina en abril que no me entregaron eh, por lo mismo, porque no había presupuesto. Entonces, de abril a septiembre estuvimos trabajando como paracaidistas en el área, eh, o sea, era interesante porque era un edificio de 7 pisos y parecía como que dependiendo más arriba era como el nivel jerárquico de los empleados de la compañía, ¿no? Entonces, en el piso 7, que era el último, era donde estaba dirección. Y en el área de dirección había varias salitas de juntas preciosas y espantosas al mismo tiempo si hoy las comparamos con lo que tenemos en la nueva torre, ¿no? Pero había una sala que le llamaban sala de consejo, que era como la sala más, pues más formal, más grande, más elegante, con más tecnología, tenía para hacer videollamadas, este, y había otra sala que le decíamos la sala del caballito, que era pues una sala de juntas, eran las únicas 2 salas de juntas que había en la torre, además de sala diamante. Entonces, sala diamante era otro espacio donde había ciertas salitas a la que podían tener acceso los asesores que ganaban convenciones. Entonces, ellos eran parte del Club Diamante y tenían acceso a las salas Diamante. Entonces, ese tiempo lo que hizo la compañía fue facilitarme el que pudiéramos, pues, trabajar en las salas Diamante y en las salas, del piso 7. Me parece que el que era mi promotor ahí empezó a empujar para que no me dejaran usar sala Diamante. Entonces, pues ya, se disminuyó el uso de ese espacio, pero pues éramos paracaidistas en el piso 7, que ya había varios espacios que estaban en muy malas condiciones, entonces no había ningún ejecutivo trabajando ahí, porque el mobiliario ya estaba muy viejito, porque los plafones estaban, como desprendiéndose, y entonces, pues llegaba una entrevista y entonces, pues ahí hay espacio, ¿no? Y hay una mesa y agarrabas una silla y entonces, pues, nos adueñamos un poquito del piso 7, pero como estábamos arrancando muy bien, la verdad es de que y repito, la verdad es de que el director era un caballero muy amable, pues, nunca nadie del piso 7 se quejó. Nos desplazaron del 5, pero en el 7 nadie se quejó, y entonces hasta septiembre nos entregaron una oficina que, repito, estuvo subsidiada por la compañía los Y primeros ya la nueva torre. 3 años en la nueva torre, ajá. Y bueno, pues era una chulada, ¿no? Porque nos entregaron una oficina completamente nueva, con mobiliario que nos tocó estrenar. Era, sigue siendo una torre preciosa, pues hace 10 años era como súper privilegiado poder tener, estaba en el piso 21, una vista hermosísima de la ciudad, al lado del balcón. Entonces fue muy bonito esa parte y la compañía tiene un esquema de compensación que pues realmente los primeros 4 años, más o menos el cumplimiento mensual que tuvimos era de arriba de un 200%. Entonces, el arranque fue muy bueno,
porque no vivimos en ningún momento como ¿qué vamos a hacer? Porque siempre el cumplimiento era muy bueno. Sí tiene que ver con que, pues, trabajábamos fuertemente, ¿no? O sea, sí lo que tengo que decir es, pues, yo me levantaba y me dormía para trabajar, ¿no? O sea, me dediqué a trabajar, siempre cuidando de mi régimen alimenticio, siempre buscando espacios para hacer un poco de ejercicio, pero realmente mi enfoque, digo, al no tener una casa, al no tener una hija, al no tener nada más que hacer más que trabajar, pues, con todo el empuje. Y lo que también es importante, resaltar es que mucha de la gente que estaba a mi alrededor, amistades, las personas, la comunidad que yo había hecho en esa empresa de crecimiento personal, había mucha gente que nos quería mucho y que nos quería ver crecer y que nos quería ver triunfar. Y entonces, pues fuimos creando un equipo de personas, pues todas se iban acercándose en base a recomendación, ¿no? Yo siento que el camino del emprendimiento de repente se siente como un volado, ¿no? De, pues, voy a hacer lo posible porque la suerte me favorezca y espero que este sea el negocio adecuado, pero a veces en el día a día no se siente como que tomaste la mejor decisión, ¿no? Porque volteas a ver atrás y tenías cierta estabilidad y tenías ciertos privilegios y ahora tienes que trabajar por esos privilegios. ¿En qué momento te diste cuenta, esto sí está funcionando, esto sí es lo que quiero para mi vida? Mira, yo creo que ha habido muchos momentos en donde las cosas no han salido ni de cerca como quisiéramos, ¿no? Incluso el que siempre tuviéramos un 200% de cumplimiento tuvo que ver con que en muchos momentos hicimos cosas que hoy yo hoy elijo no hacer, ¿no? Em, y y después vivimos los efectos de, pues sí, dimos altas o reclutamos gente, pero después se iba porque no tenían a lo mejor el mejor perfil, porque las pólizas con las que se conectaban, pues casi casi nosotros habíamos ido a venderlas por ellos en lugar de realmente, era como, necesitas 5 pescados para darse de alta, pues yo voy y los pesco y ya, ¿no? En lugar de realmente enfocarme en enseñarle a pescar, porque luego hay gente que en el camino no quiere ser enseñada a pescar, ¿no? Y entonces era como, no, pues ahora pescas, ¿no? Y entonces sí creo que hicimos ciertas cosas con tal de tener los resultados que queríamos tener, que hoy miro hacia atrás y entiendo por qué lo hicimos, y en su momento sí valió la pena porque no nos salimos de ciertos esquemas y de ciertos bonos, pero probablemente la experiencia de algunas personas no fue la mejor y, pues, esas personas nunca debieron de haber estado en el equipo y en el camino tuvimos que desprendernos de ellas y ya te encariñaste y ya les dedicaste tiempo, ¿no? Y demás. Entonces, ha habido muchos momentos en donde las cosas no han salido como esperábamos y ha habido muchas dificultades, pero jamás en la vida he dicho: "Chin, y si tan solo me hubiera quedado donde estaba". De verdad que para mí, o sea, más bien creo que me quedé más tiempo del que me debí de haber quedado en el lugar en donde estaba. Creo que me tardé mucho en irme. Claramente no, porque, pues, nada, o sea, como que siento que todo es perfecto, ¿no? Y a lo mejor si me hubiera ido antes, ahorita te estaría contestando lo opuesto. Hubiera habido momentos en donde hubiera dicho: "Chin, la regué, me hubiera quedado, ganaba lo", o sea, no he logrado ganar yo lo que ganaba 10 años después. O sea, no he logrado ni siquiera igualar el nivel de ingresos que yo tenía antes, y eso que en aquel entonces yo no sentía que ganaba mucho, ¿no? O sea, yo sentía que quería ganar mucho más de lo que estaba ganando, pero nunca he sentido de que no manches, la regué, no, jamás, jamás, y jamás volvería al lugar al del que me fui. Eso está increíble. La verdad es que creo que eres una persona muy disciplinada, muy consistente y que en estos 10 años has crecido muchísimo más. Has sido muy consciente de cada momento y además del emprendimiento que requiere de ciertas responsabilidades, de ciertos compromisos, creo que a nivel personal has tenido mucho crecimiento. ¿Cómo ha sido para ti ese crecimiento? Si volteas a ver a la Eli de 33 años, ¿qué le dirías? Sí, fíjate, he sido más de alguna vez, a lo mejor criticada o incluso en algún momento tuve una coach que me hacía mucho énfasis en eso, por el tipo de educación que recibí, o por mi personalidad, o no sé por qué, soy una persona muy enfocada en el resultado. Y
eso por un lado es muy bueno, pero por otro lado me ha costado mucho trabajo porque en ciertos momentos de mi vida o en casi todos no disfruto del proceso porque como que estoy enfocada en hay que llegar acá y en el camino no pasa nada si me enfermé, si me tropecé, si paso por encima de mí con tal de que se dé el resultado, ¿no? Y entonces me acuerdo de esta coach que hacía mucho énfasis en, a ver, es que tienes que enfocarte más en el proceso y dejarte de enfocar en el resultado. Y hace no tanto tiempo no me acuerdo si fue un live o una clase o algo así, que después compartí y un desconocido comentaba eso y decía, pero ¿por qué no hablan del proceso? ¿Por qué solo hablan del resultado? ¿No? Y yo decía, qué interesante, porque sí, o sea, sí soy una persona que está, eh, que ha crecido así. Me ha costado mucho trabajo. Tengo un momento muy marcado en mi vida en donde empujé mucho por tener un reconocimiento en la empresa de crecimiento personal en donde estaba para ganar cierto rango. Y recuerdo que por fin estaba enfrente del grupo, todo el mundo me estaba aplaudiendo, me estaban entregando el rango que por fin había logrado conseguir. Y me acuerdo, al momento de estarlo recibiendo, lo único que pasaba por mi mente es, no manches, estoy en ceros para el siguiente rango. O sea, en lugar de decir, wow, lo logré, y bailar y festejar y sentirme feliz, me estaba sintiendo lejísimos y terrible de no manches, estoy en ceros para llegar a un siguiente nivel, ¿no? Y entonces como que ha sido, eso fue tal vez hace justo 10 años o un poquito más. Em, entonces creo que muchas veces nos estamos enfocando más en lograr ciertos resultados que en los procesos, ¿no? Y entonces nos da miedo a tomar ciertas decisiones o tomar ciertos riesgos porque solamente estamos pensando en ¿y si lo logro o en si no lo logro?, ¿no? Pero la realidad es de que cuando tú eliges la opción de el emprendimiento o tomas una oportunidad que suena a mucho, ¿no? Da igual si lo logras o no lo logras, porque a lo que le estás diciendo sí es a ese proceso incómodo que te va a retar, que te va a poner en situaciones comprometedoras, pero que de forma obligada te va a convertir en una versión muy diferente a la que toma la decisión, ¿no? Entonces, definitivamente el lugar en donde estaba en cuestión del dominio del trabajo que yo desempeñaba, pues ya era cómodo, porque yo ya había desarrollado lo que necesitaba desarrollar para tener el resultado que estaba teniendo, y ya solamente era cosa de llegar y cotorrear y continuar y pedirle referidos a mis mismos asesores, y, o sea, ya era un trabajo que yo sabía hacer y que tenía más que dominado y que seguramente si hubiera seguido ahí hoy ganaría lo triple, ¿no? Pero lo bueno es que sucedieron otras cosas que hicieron que yo estuviera suficientemente incómoda para darme la oportunidad en la vida de empezar un proyecto como este, que ahorita platicamos de los primeros 5 años, pero luego llegó una pandemia y a la par de la pandemia tuve una hija y la maternidad ha sido de los procesos más desafiantes que me han tocado vivir. Y entonces, después de 5 años de crecimiento y de reconocimientos y de aplausos, muchas de las cosas que se venían haciendo bien en la promotoría se vinieron abajo, ¿no? Y entonces fue vivir exactamente el otro lado de la moneda, de no estar cumpliendo ni con lo mínimo esperado de lo que se tenía que cumplir y de tener que acostumbrarte a trabajar desde casa y de vivir con un estado emocional, tanto de mis asesores como de mi staff, como de los prospectos, como de los clientes, de pánico, porque eso pasó con la pandemia, ¿no? Y entonces, por más que te levantes tú de sí, la vida es color de rosa, todo el entorno te está diciendo, nos vamos a morir, ¿no? Hay que estar encerrados, no salgas. Y entonces había un pánico que, que hizo que las cosas pues, se complicaran drásticamente. Pero justo ese tipo también de experiencias son las que te dan el crecimiento, ¿no? Son las que te confrontan, son esos momentos donde dices, ¿qué está pasando? Cuando ves que los ingresos se caen, cuando tienes que cubrir nóminas y no tienes de dónde sacar el dinero, cuando pues a lo mejor ese gerente que ya tenía un equipo, que estaba empujando, que estaba creciendo, te dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto, yo ya me voy a dedicar a otra cosa, y entonces se te cae como una pata de una mesa, ¿no? Brice, el momento en el que me dice, ¿sabes qué?
la maternidad y yo no estamos pudiendo con el trabajo, entonces yo me voy a dedicar a mi hijo, me voy a quedar en mi casa, estoy en crisis existencial, no sé qué quiero de mi vida, pero yo ya no voy a estar ahorita viniendo a la oficina y déjame de pagar lo que me estás pagando porque le estoy costando dinero al negocio y entonces otro pilar se cae, ¿no? Y entonces trabajas con gente y parte de este proceso pues es entender que la gente toma sus propias decisiones y sigue su propio camino y pues es entender que hay un chorro de habilidades que como dueño de negocio o como líder de una promotoría pues necesitas tener que yo no había necesitado tener antes. Y entonces el proceso de estar leyendo, de estar preguntando, de estar poniendo atención para ver cómo le hacen los otros que sí van muy bien y que tú no. Y entonces también entender que a veces me comparo con resultados que están teniendo colegas que son hombres, que no están pasando por una maternidad, ¿no? Que no están lactando al bebé, que no están despertándose en la madrugada, que no están pasando por lo que yo estaba pasando, pues ¿en qué momento quieres tener los mismos resultados que ellos, no? Entonces, ha sido un proceso definitivamente siempre que tomas retos, el resultado va a ser satisfactorio, siempre. Pero no por eso es cómodo, no por eso es como miel sobre hojuelas, como a veces te dibujan el emprendimiento, ¿no? Claro, bueno, y en 10 años han pasado todo, ¿no? Bris tomando esta decisión de dejar la maternidad, tú tomando la decisión de maternar, Ujú. situaciones como la pandemia, gente que va y viene. Hay muchos retos en emprender y ha habido muchos pilares que se han caído. ¿Cuáles han sido los más difíciles de vencer en estos 10 años? Sería difícil puntualizarlos porque no quiero a lo mejor darle más peso a una cosa que otra, pero sí, definitivamente el hacer un equipo con muchas mujeres trae la contraparte, pues, de que cuando tienes un hijo le vas a dar prioridad al hijo por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, yo me doy cuenta de decisiones que tomé en mi proceso de maternidad que quisiera que las mujeres que han seguido en el equipo como Bris o como Emi tomaran, pero entender que tengo que respetar que no todas las mujeres están dispuestas a maternar como yo lo hice, ¿no? O sea, yo contaba los días de la cuarentena para regresar a la oficina. O sea, mi imagen de el día 38 que me puse tacones, que me puse ropa de oficina y que llegué a mi oficina, o sea, me acuerdo perfecto de entrar a la oficina, estaba Charlie y Dora, que Dora estaba en su proceso de hacerse gerente de agencia, que la había abandonado realmente, o sea, ella arrancó su proyecto de gerente de agencia sin que yo estuviera en la oficina en esos 40 días, em, y entonces o sea, es como una imagen que tengo impregnada de, ya por fin volví, ¿no? El día 38 y de estar el día 45 en la guardería más cercana a la oficina diciéndole a la dueña de la guardería, por favor, ya recíbeme a esta bebé porque necesito trabajar, ¿no? Y que para mí ese lugar se convirtiera en uno de mis lugares favoritos porque sabía que podía dejar a mi hija varias horas y yo poderme ir a trabajar, pero saber que el esquema donde yo trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues jamás regresó, ¿no? Y entonces, aún así decir, ahora que cuando Brice tuvo su bebé o cuando Emi tuvo su bebé, de querer escuchar de ellas lo mismo y ver exactamente lo opuesto, ¿no? De decir, tiene 1 mes, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6 y no me quiero separar de él, ¿no? Y es que no, está muy chiquito para dejarlo en una guardería. Y entonces también yo fui privilegiada con una niña con un sistema inmunológico sin igual, ¿no? Que jamás se enfermaba y entonces que me preguntaban, digo, en su momento Brice y ahora Emi, de que, oye, es que tú cómo le hacías, es que no se te enfermaba cada rato, yo jamás, o sea, Isabela nunca se enfermó, ¿no? Creo que me la regresaron de la guardería 2 veces en 2 años y una fue porque le estaba saliendo el diente, y estaba un poco lloroncita, pues, y entonces ver pues que no todas las maternidades son iguales y que no tengo yo ni la personalidad, ni está en mi escala de valores decirle a una mamá
me vale, tú llegas a trabajar y pues ya tienes 40 días el bebé, déjalo en la guardería o te corro, pues no, o sea, eso jamás lo voy a decir yo, ¿no? Entonces creo que en su momento sí perder a Brice por esta situación fue un reto. Cuando Dora como gerente de agencia decide bajarse del barco, también fue un momento difícil. Y algunas personas que como asesores eran muy sólidos, que hoy digo, pues lo que la pandemia se llevó, porque perdimos elementos muy valiosos estando en la pandemia por situaciones, creo yo, compartidas. O sea, no es solamente echarle la culpa a la pandemia. La pandemia contribuyó, ellos contribuyeron, yo en mi falta tal vez de habilidades o de capacidades contribuí y entonces repito, no quisiera como enumerarlos, porque también no quiero que se sientan incómodos, eh, pero yo lo que creo es que hubo varios elementos muy fuertes que perdimos a lo largo de los 2 años que duró la pandemia para nosotros. Y pues bueno, ya hablamos mucho de los retos y me enfoqué en esta primera parte en los retos, porque creo que como emprendedores de repente, pues lo bonito ya no lo imaginamos, ¿no? De, ay, voy a ser exitoso, voy a ganar muchísimo dinero, la gente va a escuchar mi propósito y lo va a seguir. Esa parte la pueden imaginar solos, pero la parte de los retos a veces nos cuesta trabajo verla, por eso me enfoqué en eso. Pero 10 años han sido muy grandes y hemos hecho muchas cosas también muy importantes y muy felices. Entonces, ahora sacúdete y vámonos a lo feliz. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido un asesor que tú digas, le cambió la vida y wow? Mira, yo estoy convencida de que absolutamente todas las personas que han pasado por la promotoría, se hayan o no quedado, hayan tenido o no éxitos en la industria, ese es el principal como logro, que es el que hemos tocado la vida de todas esas personas que han pasado por B-Side, ¿no? No sabes cuántas personas desconocidas que han venido a procesos de entrevistas conmigo, después me dicen, gracias a tu entrevista, hoy emprendí. No se quedan con nosotros, pero somos ese factor de cambio en que alguien diga, sí es cierto, porque sigo trabajando en un lugar en el que ni me pagan bien, ni me gusta, ni lo que sea, y entonces después te das cuenta de que emprendieron cualquier cosa gracias a tu entrevista, ¿no? Y luego personas que han venido a un proceso de capacitación, que muchas de ellas, repito, no se quedan, pero gracias a la información y a la capacitación que les damos, pues logran tener un crecimiento y somos como ese empujón que a veces necesita la gente en su vida para hacer cosas diferentes o incluso algunos para regresarse a donde estaban, que creían que no les gustaba el lugar en donde estaban y ya que vienen acá y tienen oportunidad de conocer un mundo nuevo y de tener nueva capacitación y de encontrarse un poquito más con ellos mismos, decir, ah, no, sí, es que sí quiero de donde vengo, ¿no? O sea, porque hemos tenido varias mujeres asesoras en proceso de quererse divorciar, de quererse separar, y entonces están buscando una forma de generar dinero y vienen acá y luego por alguna razón se dan cuenta de que prefieren estar en donde estaban, ¿no? Y entonces, si hoy esas personas están felices y pueden darse cuenta de que lo que nosotros les dijimos o les dimos les ayudó en su camino de vida, ese de verdad que es para mí el mayor satisfactor, ¿no? Ahora, también, sin temor a equivocarme, lo que te puedo decir es que la gente que hoy está en el equipo está mejor de como estaba antes de llegar con nosotros, ¿no? Y a veces en mi esquema digo, ay, es que ¿por qué X persona no se mueve más? Está ganando muy poquito. Pues está ganando muy poquito para lo que a mí me gusta gastar, ¿no? Pero a la hora que analizo y veo lo que está ganando y veo lo que ganaba antes de llegar acá, digo, pues es que está ganando 3, 4, 5, a veces hasta 10 veces más de lo que ganaba. Por supuesto que la persona está mucho mejor de como estaba antes de llegar acá, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que hoy tenemos en el equipo gana más, es más libre, es más feliz, tiene muchísimo crecimiento que en muchos otros rubros o giros o industrias no tiene, y eso es, pues, parte de los principales satisfactores. Ahora, si lo medimos en todos los clientes que hoy tenemos, que no son mis clientes, ¿no? Son clientes de los asesores del equipo, pero si podemos contabilizar
la cantidad de personas que hoy tienen un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores o un programa de ahorro gracias a la valentía de crear el proyecto de Beside, pues es enorme en ese momento ya entender el impacto que tiene el que pues yo en su momento haya tomado esa decisión, pero el que probablemente personas que nos están escuchando hoy tengan esa valentía o ese empuje de construir algo que pueda impactar en muchísimas familias y en muchísimas personas. Algo que a mí me gusta mucho de Beside y que me gusta ser parte de Beside es ese enfoque que tienes humano, de desarrollo personal, que no solamente nos enfocamos a lo profesional, que, bueno, en mi experiencia en esta industria y en muchas otras industrias, es lo que la mayoría de los empresarios buscan, ¿no? De, bueno, pues yo tengo que vender azúcar y entre más kilos de azúcar venda, más gano. Y si mi gerente comercial está feliz, ve a su familia o está siendo consciente de sus limitaciones y eso lo ayuda a crecer, pues no importa porque estamos vendiendo más azúcar. En B-Side no sucede eso. En B-Side nos importa mucho la gente y creo que tiene que ver contigo mucho porque tú viviste ya ese proceso de crecimiento, te has interesado mucho en tu desarrollo personal, pero también en cómo se ha desarrollado Beside. No sé, lo siento que las empresas son como hijos y uno les pone todo lo que puede, pero de repente toman sus giros independientes. ¿Te ha sucedido con Beside que te haya hecho crecer tu hijo en lugar de tú hacerlo crecer? Sí, por supuesto, y sobre todo cuando te llevas decepciones, ¿no? Cuando tú eh, con tus propias expectativas le dedicas tiempo y más tiempo y más recursos a alguien, esperando que también llegue un punto donde ese alguien voltee y te diga gracias, o ese alguien diga, sea alguien como Brice, ¿no? Que diga, ¿en qué te ayudo? Casi, casi, no me pagues, pero aquí estoy, ¿no? Y obtienes exactamente lo opuesto. Pues sí, sí es difícil, pero es importante entender que cada persona, pues, es un mundo, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo, y entonces la mayoría de la gente está, creo yo, y esa es la creencia que tengo y la que quiero seguir teniendo, la mayoría de la gente tiene una buena intención detrás de las decisiones que toma y está buscando lo mejor para sí mismo y para su familia. Todo mundo estamos buscando lo mejor para nosotros mismos y para nuestra familia. O sea, sería ilógico decir que yo quiero lo peor para mi familia, pero lo mejor para la familia de los demás. Siempre estoy buscando lo mejor para mí. Entonces, las decisiones que a veces las personas que yo de alguna u otra forma se siente que invité al negocio, ¿no? Porque luego es interesante cuando platicas con la gente o les hemos hecho entrevistas y entonces yo siento como que gracias a mí están aquí y luego la persona dice, no, pues yo llegué solo y Me me recluté recluté solito. solo, ¿no? Y dices, ok, y me ha pasado muchas veces, ¿no? O me hice solo o todo lo que hoy sé hacer en la industria es porque yo me lo gané. Y dices, bueno, y entonces todo lo que yo hago, ¿dónde queda, no? Entonces, cuando la gente no se da cuenta de eso, o no lo sintió así, o no lo experimentó así, pues entonces es en el momento en donde tú quisieras tener un gracias por todo lo que has hecho por mí y obtienes un, sabes que yo ya me voy, y ahí es en donde se siente feo, pero es lo mismo que pasó en mi proceso, ¿no? O sea, yo tuve 10 años en un equipo en donde seguramente mucho de lo que hoy sé lo aprendí ahí. Y seguramente muchos recursos de esa empresa se invirtieron en mi capacitación, en mi crecimiento y demás. Y un día me fui hasta acá de las cosas que no me gustaban, que no todo es blanco y negro, no todo era terrible. Y siempre estaré agradecida con todo lo que obtuve en ese lugar y todo lo que aprendí. Pero también llegó un punto en donde por mis valores personales, por lo que yo estaba buscando, se vio como que era más lo malo que lo bueno, ¿no? Y eso pasa y pasará todo el tiempo. Y me gustaría que hiciéramos como un resumen de estos 10 años. Hablamos ya de los 5 primeros, hablamos de COVID, post-COVID, cómo ha sido y luego hacia dónde vamos, porque estamos celebrando 10 años y queremos estar aquí 10, 20, 15, 30 y 1000 años más. Post-COVID ha sido muy difícil, muy retador, porque hubo muchas cosas que se destruyeron y que se afectaron en COVID, incluidos algunos errores fiscales que cometí porque finalmente soy la dueña
¿no? Pero pues tiene que ver con malas asesorías y malas decisiones que se tomaron en su momento, que cuando tomas malas decisiones fiscales, digo, hoy creo que ya es un poco diferente, pero antes no necesariamente te explotaban en la cara en el mismo momento, ¿no? Entonces, decisiones erróneas que se tomaron en 2021, 2022, que para 2024 empezaron a salir a la luz, que eso nos puso en un 2025 muy retador en cuestión de impuestos. También en el camino post-COVID, tomar decisiones como hacer cambio de oficina, ¿no? Porque antes del COVID habíamos crecido y nos habíamos ido a una oficina mucho más grande, pero después del COVID, con todo lo que pasó, la gente ya no estaba tan acostumbrada a trabajar de forma presencial y también el que se nos haya ido ciertas personas y que se hayan caído ciertos pilares hizo que el pagar la renta de esa oficina se convirtiera en un peso y entonces ese proceso en donde vas creciendo y luego llega la pandemia y entonces hay un bajón y entonces 2, 3 años después sigues viviendo efectos de este bajón y entonces en cuestión de orgullo es muy incómodo decir, híjoles, yo ya había crecido y ¿saben qué? Vámonos, nos vamos a cambiar a una oficina más pequeña o hacer ciertos ajustes en cuestión de presupuestos porque el ingreso disminuyó por ciertas situaciones. Creo que eso es lo que pasó después de la pandemia. Creo que tenemos 2, 3 años reorganizando muchas cosas, pero estamos en un negocio que no es tan express, ¿no? O sea, para que hoy tú tengas un buen resultado, tiene que ver con que hayas hecho un equipo y ese equipo son personas, que esas personas las tuviste que haber capacitado y desarrollado a lo mejor en unos 6 meses o hasta más previos, y para que estés desarrollando personas exitosas es porque estuviste en procesos de reclutamiento, buscando candidatos, entonces probablemente lo que tú estás haciendo en el momento presente empieza a rendir frutos 8, 10, 12 meses después, ¿no? O sea, no es tan rápido como quisiéramos. Entonces, yo lo que veo hoy es que hoy tenemos un staff nuevamente ya formado, ¿no? Tenemos en el equipo personas con la camiseta muy puesta, tenemos asesores que vienen desde prepandemia trabajando, tenemos personas que se han incorporado al equipo, pero hoy siento que tenemos nuevamente un equipo con cierta cohesión y hacia dónde vamos, pues vamos a un camino de seguir creciendo siempre y cuando en la situación macroeconómica no venga algo desastroso, ¿no? Porque pues eso Otra pandemia. jamás estaba en el plan, ¿no? Pero mientras de que no haya algo así de drástico, seguramente ya lo que viene es pues más crecimiento y un crecimiento desde un lugar distinto por la experiencia ganada, por pues todos estos bachecitos en los que caímos que yo me doy cuenta, ¿no? O sea, situaciones que hace 5 años era insomnio, gastritis, estrés, hoy las enfrento de una forma pues diferente, ¿no? Entendiendo que así es, que todo es perfecto y creo que lo que también sigue viniendo pues es más crecimiento para todos. Y para nuestros asesores, espero que hayan sido muy felices, que vean lo que han aprendido aquí en B-Side y que nos lo dejen en comentarios. Ahora sí es tarea. Celebremos B-Side comentando cómo nos ha generado valor, cómo ha cambiado tu vida el estar aquí y pues agradecerte, Eli, por haber hecho ese salto de valor, ser tan valiente de seguir aquí, de seguir creciendo y que B-Side nos dé muchos años más. Así es. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, pues creo que hay mucho más que platicar, pero ya lo platicaremos en cortito en un cafecito. Y gracias por seguirnos. Déjenos comentarios y pues a seguir por otros 10 años. Súmense a este aniversario de B-Side y esperamos que tengan muchas horas generando valor y ninguna hora, Pompi.